Muy bien. Como les dijimos la semana pasada, íbamos a tener a nuestro jefe, al presbítero que tenemos. Yo le llamo Pablito, pero por cariñosamente. Pero él se llama Pablo. Pero yo no le llamo Pablo, porque le tengo mucho afecto. Así que Pablo lo voy a presentar como... Él es pastor, ahora les va a contar un poquitito. Él está trabajando con gente de Nordelta y ha dispuesto ese día para estar con nosotros. Yo les pido que saludemos al hermano como lo hacemos siempre. ¿Qué le decimos? Bienvenido. Muy bienvenido. Gracias, Alberto. Muy bien, muy buenos días a todos. Ustedes saben que a donde voy soy Pablito. Yo soy así, no sé por qué. Se ve que soy bajito, entonces no importa que pasan los años, sigo siendo Pablito. Así que soy Pablito. Si usted quiere decirme Pablito, no hay ningún problema, ¿no? Y estoy casado con Miriam hace ya unos cuantos años, para que sepa, porque mi hijo mayor ya tiene 25 años y se va a casar ahora en marzo, así que tendré que esperar otros 5 años para que tengan hijos y me den nietos, pero ya se casa por lo menos el más grande. El más chico se llama Bautista, tiene 22 años, los dos están acompañándonos en el ministerio. Bautista ya se graduó del IBRP, David está cursando su segundo año y ahí están los dos sirviendo al Señor, gracias a Dios. Y estamos trabajando ahí en la zona de Nordelta ya hace unos años, predicando el Evangelio a la gente que vive en esa zona, porque el Evangelio tiene que llegar ¿a quién? A todos, es para todos. Así que el Señor nos puso ahí y ahí estamos siendo fieles al llamado y al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Pero esta mañana no estoy acá para contarles acerca de mí, sino para contarles lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Estoy enterado de que estuvieron en un congreso que se llamaba Renovados. Y a ver los jóvenes que estuvieron, era para jóvenes nomás, ¿no? ¿Estuvo bueno? Estuvo Caro, mi amiga Caro Romero, es buena, ¿no? Es buena, ¿no? Sí. La queremos mucho con Miriam, somos muy amigos de Caro y de Javo. Y ellos suelen venir a casa a comer asado. No sé por qué siempre termino siendo el asador yo. No, tendría que haber sido mal asador para que me inviten a comer el asado a mí, en vez de que siempre tengo que estar haciendo el asado. ¿Viste? El otro día mis hijos me dicen, ¿podemos invitar a hacer una reunión en casa? Le dijimos a Lucas Marín que venga para charlar con nosotros. Bueno, no hay problema. ¿Y quién terminó haciendo el asado? Pablito. Sí, pero ¿cómo puede ser? No era que la casa me pidieron, no que también sea el asador, ¿no? Así que a ver si Alberto me invita a comer un asado, ¿no? ¿Cuánto de que me apoyan en esa moción? Sería bueno, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la palabra esta mañana, que como han estado en este congreso que le han puesto Renovados, el mensaje que quiero compartir con ustedes lo he titulado Renovarnos nos lanza al futuro. Y tenemos futuro. Hoy sé que todos estamos de alguna manera con este pensamiento, porque hoy es un día importante para nosotros como nación. ¿Qué será del futuro de la Argentina? ¿No? ¿Qué será del futuro de la Argentina? Pero tranquilos, porque la Argentina en la que vivimos nosotros ya ha pasado por tantos momentos de la historia que han sido críticos, y si hay algo que vos y yo tenemos que estar seguros es que Cristo sigue en su trono. Cristo sigue ahí. No importa que el ganador sea con M, va a ser con M, dijo el pastor Alberto, va a ser con M. No importa quién gane, nosotros tenemos puesta nuestra confianza en alguien que jamás saldrá del trono, y se llama Jesucristo, y es el que tiene que estar dándote a vos la seguridad que necesitas, ¿sí? Entonces nuestra confianza está puesta en Él. Pero renovarnos nos lanza al futuro, más allá
de cuál sea el futuro de esta nación en particular, pero yo no quiero hablar de la nación hoy, sino que quiero hablar de vos, quiero hablar de mí, quiero hablar de nosotros. A nosotros renovarnos nos lanza hacia el futuro que Dios planeó para vos y para mí. Porque no hay nadie en esta vida que no tenga un propósito de parte de Dios. Nadie nació sin tener propósito. Si tenés vida, es porque hay una misión para vos. Si tenés vida, la Biblia dice que cuando estabas en el vientre de tu madre, como estuvieron los mellizos hasta hace poquito ahí en el vientre de su mamá, ¿no? Y me imagino lo molesto que habrá sido tener dos ahí en el vientre, pero cuando esos bebés, esos mellizos, estaban ahí peleando Bastian al hermanito, diciendo, déjame lugar acá. Cuando estaban ahí, Dios los conoció, les puso nombre, puso en ellos talentos naturales a los que si caminan con el Señor, como sus padres los van a guiar a hacer, Dios le va a añadir a esos mellizos dones. Y eso que Dios introduce cuando estás en el vientre de tu madre, esos talentos naturales, son porque Dios ya determinó una misión para cumplir. Y eso que Él te dio está totalmente ligado a esa misión que vos tenés en tu vida. El único inconveniente sería si no descubrimos cuál es nuestra misión. Pero si no lo descubriste, bueno, esta mañana orá para que Dios te la dé con claridad o te la recuerde con claridad. Porque todo lo que vos haces bien en la vida, lo que otros te dicen que haces bien, está íntimamente ligado con lo que es realmente tu misión en la vida. Y para ahí tenemos que caminar, pero renovarnos nos lanza entonces hacia ese futuro que Dios planeó para vos y para mí. Y quiero hablar de este tema recordando una entre muchas definiciones que tienen que ver con renovarnos. Y renovarnos entre todas esas definiciones que uno puede encontrar por ahí, una de ellas habla acerca de sustituir algo viejo que en algún momento sirvió, pero que por alguna razón sirvió en algún momento, pero ahora necesita cambiarse por algo nuevo de la misma clase. ¿Se entendió, no es cierto? Porque sé que son buenos entendedores. Entonces, quiero que vayas conmigo a un pasaje de la Biblia, pero primero que nos hagamos una pregunta para leer el pasaje. Y la pregunta para vos y para mí esta mañana es, ¿qué tipo de persona somos? ¿Qué tipo de persona somos? Y ahora sí, quiero que vayas conmigo a Zacarías, o si los chicos lo pueden tener, no sé, no me acuerdo en qué versión, creo que lo tengo en NTV, pero Zacarías, no, me parece que no. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 6, si no me equivoco es Reina Valera contemporánea, dice así: Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás dispuesto a acusarlo, pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor, yo soy el Señor, y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón, por eso yo, el Señor, te reprendo. Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio: quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo: date cuenta de que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. ¿Cómo se llamaba la nenita de 5 años que su maestra seño se llamaba Moni, si no me equivoco? ¿Cómo se llamaba la nena? Catalina. ¿Cómo estaba vestida Catalina? Estaba vestida de gala. Ella se vino de gala, ¿no? Estaba ahí de gala. Bueno, lo que acabamos de leer dice: y le puse ropa de gala, vestido de ropa de gala. Y después
Después dijo, pongan en su cabeza una mitra limpia. Pongan en su cabeza una mitra limpia. Y le puso una mitra limpia en la cabeza y le vistió con ropas de gala. Si andas en mis caminos, si andas en mis caminos y cumples con mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Mira, si hay algo que en esta mañana te tiene que quedar claro, a vos y a mí, es decir, a todos nosotros, es que Dios desea renovarnos. Dios desea renovarnos. No hay duda de esa realidad. Leemos la Biblia y constantemente nos vamos a dar cuenta de que Dios desea renovarnos. Ahora decíamos, ¿qué tipo de persona somos? Nos quedamos con esa pregunta antes de leer el pasaje. ¿Qué tipo de persona somos? Somos personas que realmente nos dejamos renovar, es decir, ¿sos renovable? ¿Sos renovable? ¿No? ¿O te quedaste en una época y en un momento? Y te quedaste detenido en una época y en un momento. ¿No? Voy a poner un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Mi esposa es mi asesora de vestuario, ¿no? Hoy me levanté muy temprano y no me asesoró. Así que cualquier cosa no le cuenten, ¿no? Pero ella es mi asesora de vestuario. ¿Y saben lo que intenta ella? Que yo no me quede en el tiempo, ¿no? No te vistas como en los 90, ¿no? No te vistas. Y todo el tiempo me está tratando de mantener actualizado, ¿no? Yo llegué hoy, lo vi al pastor Alberto vestido así, dije, uy, vine mal, ¿no? Vine mal vestido. Bueno, perdón, ¿no? Si vine, pero mi esposa siempre está tratando de que yo me mantenga actualizada, es decir, que tenga la capacidad de renovarme. Lo que no logró todavía es renovarme el peinado, que lo tengo hace mucho tiempo y me dice, cambiate ese peinado. Yo voy con vos a la peluquería y le digo al peluquero lo que te tenés que hacer. Ese peinado ya pasó, ya no va más, ¿no? Y ahí me está costando renovar esa área, ¿no? Pero ¿somos renovables o no somos renovables? ¿Nos quedamos en una época, en un espacio detenidos? ¿Qué está pasando? ¿Somos vintage? ¿No? ¿Somos vintage? ¿Nos quedamos ahí? Parece que... ¿O cómo estamos? A lo largo de toda nuestra vida, todos nosotros, a lo largo de la vida, cuando avanzamos en ese transitar diario, cotidiano, hay algo que nos va a pasar a todos. Vamos a cometer errores. ¿Conoce a alguien que nunca se equivocó? Es un mentiroso. Así es simple. Todos cometemos errores en la vida, ¿no? Siempre digo, yo soy un hombre imperfecto, casado con una mujer imperfecta, que tuvo una familia imperfecta. ¿Y sabés qué pasa? Vos también sos un hombre imperfecto. Si estás casado, te casaste con alguien imperfecto, y si no te casaste y te vas a casar con alguien imperfecto, porque el único perfecto es Dios. Y los demás, en nuestro transitar en la vida, cometemos errores, nos equivocamos. Y a lo largo de nuestra vida vamos a cometer errores. Hayamos aceptado la fe cristiana o aún no la hayamos aceptado. No importa si estamos del lado de quienes abrazamos la fe cristiana o del otro lado, todos vamos a cometer errores. Y algo es seguro, siempre tendremos quienes nos acusen. Siempre, como en el pasaje que leímos. Ahí estaba listo para acusarlo, ¿no? Y el Señor dijo, no, tranquilo. Yo lo he limpiado de sus errores, de sus pecados, ¿no? Y nos cambia esa ropa sucia y nos pone ropa limpia, porque el deseo de Dios es
perdonarnos y renovarnos. Perdonarnos y renovarnos. Ahora, perdón y renovación son dos realidades totalmente opuestas. Es decir, caminan juntas, pero son diferentes. Y esto es muy importante que vos y yo lo entendamos. Perdón es la manifestación del amor de Dios, de la bondad de Dios para quienes la aceptamos. Si vos la aceptás, si yo la acepto, el perdón de Dios va a venir a mi vida como un regalo, como una manifestación incomparable del amor de Dios, y en su máximo esplendor se expresó a través de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz por vos y por mí. Y ahí vino el perdón. Y si alguien está acá de los que vinieron por primera vez y es la primera vez que venís a una iglesia, entonces si hay algo que Dios quiere es que vos puedas aceptar ese perdón que es la muestra del amor de Dios a todos los errores que hayas cometido en la vida. Pero renovación no es lo mismo que perdón. Renovación claramente es el deseo de Dios. Dios desea renovarnos y es su deseo hacerlo, pero requiere de una cuota extra y tiene que ser intencionalmente abrazada por nosotros, es decir, por vos y por mí, por todos. El perdón viene, pero renovarnos es un proceso continuo. ¿Cómo continuo? Sí, porque continuamente vas a cometer errores. Ah, no, pastor, yo no cometo errores. No, sí, la verdad es que los cometés. Vos y yo, todos cometemos errores. Entonces, renovarnos es un proceso continuo porque Dios nos creó con la capacidad de un aprendizaje constante. Por eso nosotros vamos durante toda nuestra vida creciendo hasta que lleguemos a la estatura de la medida ¿de qué? De Cristo. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando estemos arriba, porque acá, quédate tranquilo que si llegás a los 99 como mi abuela, no, hasta los 99 vas a seguir teniendo esa capacidad de aprender algo nuevo y de desaprender. Porque eso es lo maravilloso. Tenemos capacidad de aprender porque tenemos capacidad de desaprender, ¿no? Entonces, renovarnos no es lo mismo que perdón. Renovarnos tiene que tener tu decisión, tu intencionalidad para lograr cambios que en algún área de tu vida puedan ir siendo constantes. Es decir, me equivoco, pero voy a evitar equivocarme siempre en la misma área. Porque si me equivoco siempre en la misma área, cometo siempre los mismos errores, o si querés en vocabulario más bíblico, si cometés siempre los mismos pecados, es porque no estás teniendo la capacidad de desaprender para aprender hábitos nuevos que te van a lanzar hacia un futuro que Dios ha planeado para vos, que Dios planeó para todos nosotros. Cuando lo dejamos actuar porque intencionalmente lo queremos y entonces nos vamos renovando y generamos cambios que son constantes. Ahora, ¿vivimos en una sociedad que cambia? Pregunto, ¿vivimos en una sociedad que cambia? Cada vez más rápido, ¿no? Ahora imagínate si vos no cambiás. También en tu manera de mirar la realidad de la sociedad. Los valores, nuestros valores, están regidos por este libro maravilloso. Y estos valores no cambian nunca. Jamás van a cambiar. No son modificables. Pero vos y yo
sí tenemos que lograr hacer cambios que tienen que ver con nuestros hábitos cotidianos y con nuestra manera de proceder en la sociedad en la que vos y yo vivimos. Los valores cristianos son inamovibles, pero nosotros tenemos que renovarnos si queremos avanzar hacia el futuro, porque Dios nos quiere guiar para avanzar en un futuro teniendo la capacidad de nosotros llegar con el mensaje, con los valores cristianos a la sociedad en la que vivimos hoy. Dios no nos quiere vintage. Dios te quiere actualizado, renovado, en todos los aspectos, en todos. Entonces, si nos equivocamos, como decíamos que nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar. Entonces, si nos equivocamos, debemos caminar hacia otra dirección. Es decir, si te equivocás, hay hábitos que tenés que cambiar. Hay situaciones en tu vida que se han hecho rutinas que te llevan a caminar erróneamente. Y entonces tengo que desaprenderlos para poder caminar con rutinas diferentes. ¿Se entiende, no es cierto? ¿No? Porque las rutinas que tenés, si te llevaron a cometer errores, no están siendo saludables, ni para vos ni para los que te rodean. Te han llevado a un lugar donde realmente no es el lugar donde Dios quiere que vos estés. Dios te quiere ayudar a vos y a mí. Dios nos quiere ayudar. Y además tenemos que aprender a hacer algo que a los hombres les cuesta más que a las mujeres, y es buscar ayuda. Para eso tenés líderes en la iglesia. Para eso tenés pastor en la iglesia. O pastores, no sé, hay pastores acá, además de... ¿sí? Entonces, para eso están, para buscar ayuda. Pero es seguro que Dios te quiere renovar. Ahora, renovados entonces significa cambios. Y algo que te tendrías que preguntar esta mañana, no mañana, esta mañana. ¿Hay algo que necesita ser cambiado? ¿Tenemos algo nosotros hoy que requiere un cambio en nuestra vida? ¿Hay algún hábito que te está llevando no al lugar donde Dios te quiere, sino al lugar a donde el enemigo de tu propia vida te quiere? ¿Hay algo en tu vida que necesita ser cambiado? El más interesado en que logres ese cambio es Dios. Y si hay algo que Dios quiere esta mañana, es que dejes que Él haga esos cambios, que se produzca esa renovación que Dios quiere hacer para mejorarnos. Todos los cambios que Dios hace es para renovarnos. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23 dice: desháganse de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, de esta que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es decir, lo que tiene que ver con tu vida cotidiana. Porque no haces nada que no pienses. Tu vida cotidiana, lo que haces todos los días. Si hay algo que necesitamos, es que el Espíritu Santo nos renueve nuestra manera de pensar. Todos tenemos un bagaje adquirido, todos. Tiene que ver con tu formación, dónde te formaste, el hogar, dónde te educaste, tu formación en el área que hayas sido. Todos tenemos un bagaje adquirido, que lo adquiriste a lo largo de la vida. Todos tenemos eso. Ahora, ese bagaje
es el que te lleva a vos a pensar de una manera determinada y a actuar en consecuencia. Todo ese bagaje familiar, educación, todo eso te lleva a vos a actuar de una manera determinada. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estoy pensando como Dios quiere? ¿Cuándo? Todo el tiempo. En todo lo que haces. No acá en la iglesia. Acá es fácil ser un buen cristiano, ¿no? Hasta podrías fingir ser buena cristiana acá adentro. Pero la cosa no está acá adentro. Acá no es. La vida cristiana no es acá. La vida cristiana es afuera. Jesús nos mostró un camino a seguir, una misión que es lo que tenemos que continuar, que está afuera, no acá adentro. Que tiene que ver con tu vida diaria, con tu cotidianidad. Entonces, en esa cotidianidad, ¿estoy pensando como Dios quiere? ¿Mi manera de actuar es la que Dios quiere? ¿Cómo estoy actuando diariamente? ¿Cuáles son tus? ¿Qué ocupa tu tiempo en tu cabeza, en tus pensamientos? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A dónde están puestas? ¿Son realmente las que Dios quiere que vos tengas? U otra pregunta, ¿estás dispuesto a que Dios renueve tu manera de pensar? Miren, en la iglesia, hace unos años atrás, pastoreábamos en otro lugar y teníamos parte del staff, en el staff chico, había un alemán, ¿no? Los alemanes tienen virtudes y tienen algunas particularidades que son a veces como así, ¿no? No sé si hay algún alemán presente, pero puede decir que esto es así, porque conozco varios alemanes, tengo amigos alemanes, ¿no? Entonces, él era de Entre Ríos, era entrerriano el hombre, ¿no? De descendencia alemana, pero entrerriano. Para él la siesta no era la siesta, era la santa siesta. Dios instituyó la siesta para él. Era divina la siesta. Había que dormir la siesta porque era algo establecido por Dios. O sea, para él eran los mandamientos y abajo decía dormir la siesta, ¿no? Era del cielo eso, ¿no? Era como un mandato celestial. Había que dormir la siesta. Y no le va a cambiar la idea. Vos le decías, mira, vamos a reunirnos en tal horario. No, pastor. Usted sabe que yo a esa hora voy a dormir la siesta. Pero un día, cuando se acostó a dormir su santa siesta, el Espíritu Santo le habló y le dijo que se vaya a la plaza en el horario de la santa siesta. La iglesia estaba frente a la plaza. Entonces él primero reprendió al diablo, porque la siesta era santa, no podía ser que Dios le pida que vaya en el horario de la siesta. Así que primero reprendió al diablo, esta voz del infierno, ¿no? Diablo, suelta mi mente. No, volvía la voz, por más que la reprendía, porque era la voz de Dios que le hablaba. Fue tan fuerte la voz de Dios que quebró su manera de pensar, renovó sus pensamientos. Una obra que hizo el Espíritu Santo en él y que la quiere hacer en todos nosotros constantemente. Entonces él obedeció y se fue a la plaza en el horario de la santa siesta. Y después me dice, pastor, yo fui a la plaza. Nadie había en la plaza en la hora de la siesta, me dice. Hasta los pájaros estaban durmiendo la siesta. Nadie había ahí. Y yo estaba enojado. Dice, Dios, ¿para qué vine acá si hasta los pajaritos están durmiendo la siesta? Si es la hora de la siesta. ¿No? Y ahí estaba, él se sentó en un banco para protestar, ¿no? Y entonces cuando estaba ahí protestándole al Señor, empieza a escuchar, mira, un viejito, venía con pasitos lentos por la plaza y
¿Y el viejito a dónde creen que se sentó? Ahí, tac. Al lado del alemán, que la siesta era santa. Y cuando se sienta el viejito, el Espíritu Santo le dice, Miguel, por él te traje acá, háblale de mí. Y le habló del Señor y el viejito con lágrimas en los ojos aceptó a Cristo como su Señor, Salvador. Él oró por él. Y vivía ahí nomás de la plaza el viejito, así que el hombre le explicó a dónde vivía. Y al otro día nada más, Miguel se fue a visitarlo. Y cuando llega a la casa del viejito, atiende a alguien con cara triste y le dice, ay, falleció. Esta mañana falleció. ¿Qué hubiera sido si Miguel no hubiera tenido la capacidad de renovar su manera de pensar, su bagaje adquirido a lo largo de la vida, lo que tenía que ver con su educación, con su crianza, con su vida familiar, de la siesta? ¿Qué tal si vos y yo nos encontramos en esta mañana acá y en algún momento no estamos teniendo esta capacidad de renovar nuestra manera de pensar? Porque el pasaje que acabamos de leer dice que dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando dejamos que Dios nos renueve los pensamientos y las actitudes, las cosas cambian. La vida cambia. ¿No? Ahora, está clarísimo que Dios desea renovar el espíritu de tu mente, pero ahora renovarnos nos lleva al futuro planeado por Dios. Pregunto, que ese abuelo, esa tarde a la hora de la siesta, conozca al Señor, ¿estaría en los planes de Dios? Lo que quiero que nos desafiemos a pensar esta mañana es cuántos planes de Dios hay para vos y para mí, que si no tenemos la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo y la capacidad de renovar nuestra manera de pensar, no se van a poder cumplir. No porque Dios no quiera, tal vez porque dijimos que renovarnos tiene que ver con nuestra intencionalidad. Dios quiere. Ahora, ¿nosotros estamos queriendo o nos está costando? Renovarnos nos lleva al futuro planeado por Dios. Quiero que leamos un pasaje súper conocido. Lucas en el capítulo 5, versículos 4 y 6 en la versión NBI dice de la siguiente manera: cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Maestro, soy pescador, es mi oficio, tengo un equipo que trabaja conmigo, ya estuvimos haciendo eso un montón de horas. Maestro, es como decir, ya sé, ya estuve. Hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Tan grande que las redes se rompían. ¿Cuántas veces, como a Pedro, por más que nos esforzamos en la vida, la frustración nos alcanza? ¿Te pasó alguna vez? No,
Y cuando Dios te quiere hablar, vos decís, ay, Señor, otra vez, sí. ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Te frustraste en la vida porque no lograbas alcanzar lo que anhelabas, lo que querías o lo que necesitabas? Y te frustraste. La frustración a lo largo de la vida nos va a alcanzar. Es así. Nos alcanza, nos invade en algún momento. Pero Dios quiere llevarnos a aguas más profundas. ¿A dónde nos quiere llevar? A aguas más profundas. Y debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Pero no alcanza con aprender a escucharlo. Tenemos que escuchar y tener la capacidad de obedecer como Miguel para ir a la plaza. Escuchar y obedecer, porque es ahí donde comenzamos el proceso de renovación y empezamos a ver milagros, empezamos a ver algo nuevo a nuestro alrededor. Algo comienza a pasar, hay cambios en nuestro entorno y nos enfocamos en lo que Dios quiere que seamos. Pescadores de hombres y de mujeres, tal vez. Vayan y hagan discípulos. Pedro fue renovado en su manera de pensar, y los que conocen la historia saben que fue así. Cambió Pedro, decidió seguir a Jesús, hizo un cambio en su vida. Descubrió el futuro que Dios había planeado para él. Lo descubrió. Lo que decíamos hoy, ¿y vos lo descubriste? ¿Sabés cuál es el futuro que Dios planeó para vos? Pero hay algo más. Además de preguntarnos si descubrimos nuestra misión en la vida o si logramos ser renovados por Dios, Pedro, después de haberlo descubierto, también falló. Lo descubrió. Empezó a caminar. Como tal vez muchos de los que están acá, que hace años caminamos con el Señor. Pero por más que descubriste cuál era tu misión en la vida, hoy, un día te encontraste que fallaste. Que fallaste. Nos puede pasar a todos. Pero Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Sabés cuál es tu propósito en la vida? ¿Descubriste tu misión? Porque cuando fallamos, aun cuando somos infieles, Dios permanece siempre fiel. Cuando nosotros aceptamos su perdón y decidimos voluntariamente entrar en un camino de renovación, que es un proceso que nosotros tenemos que intencionalmente abrazar. Y vuelvo a decir una frase que ya dije, a lo largo de nuestra vida tendremos que atravesar distintas circunstancias, llámese lo que sea, conflictos, situaciones, pero ¿qué haremos en medio de ellos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Abandonaremos nuestro propósito? ¿Vas a abandonar tu propósito si por alguna razón fallás? ¿Vas a dejar tu sueño, ese sueño que Dios tuvo y te reveló, que tiene que ver con tu misión? Es decir, ¿vas a abandonar tu misión? Algo es seguro. Si nuestra fe, en medio de nuestros errores, si nuestra fe está firme en Dios, entonces eso va a activar las bendiciones de Dios,
preparadas para los que perseveran, a pesar de sus errores. A pesar de sus errores, para quienes han creído que las promesas de Dios, para quienes hemos aprendido a descansar en la fidelidad de Dios, se mantienen firmes. Cuando nuestra fe en Jesucristo está firme, si nuestra actitud constante es la de dejar que Dios nos renueve, que tiene que depender de mi voluntad, yo tengo que, entonces Dios tendrá la capacidad de cambiar cualquier situación para bien. Algo que se veía mal, Dios lo cambia para bien. Y vos me decís, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo que somos renovados? ¿Y para qué? ¿Por qué somos así de imperfectos? Déjame aclararte algo. Dios cambia para bien, no porque sos perfecto. No, porque eso nunca será la realidad. Nosotros somos indiscutiblemente imperfectos y jamás será porque vos sos perfecto que Dios va a cambiar las cosas para bien. ¿Sabés por qué las va a cambiar? Porque la Biblia dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, de los que lo aman. Lo vuelvo a decir, no es porque vos y yo seamos perfectos. Cuando nuestra fe está firme y dejamos que Dios nos renueve, es cuando nosotros hemos entendido que no soy perfecto y he entendido, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es decir, para quienes hemos logrado sostener nuestra fe, sostener nuestra esperanza hasta el final. Y hemos aprendido a renovarnos. Hemos aprendido a renovarnos. Recordemos, cuando Jesús supo que Pedro pasaría por un conflicto, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuál fue su conflicto? A ver si escucho. Cuando él supo que Pedro pasaría por ese conflicto, oró de esta manera, que su fe no falte. Padre, que su fe no falte. No dijo, Padre, que no se equivoque, que no cometa errores. No, dijo que su fe no falte, porque sabía que después de superado el problema, Pedro tendría tal peso espiritual que podría ayudar a otros a estar firmes, a ser renovados. Que tu fe no falte, porque superado el conflicto, si decidís aceptar el perdón y la renovación de Dios, entonces, aún las cosas que no era lo que Dios quería, pero Él tiene la capacidad de cambiarlas para bien, cuando tu fe no falta. Cuando tu fe no falta. Y entonces sos renovados. Somos renovados. Y concluimos preguntándonos, ¿cómo vamos a vivir? Pregúntatelo. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vamos a decidir vivir? ¿Qué tipo de persona seremos? ¿Qué tipo de persona querés ser? Dios desea perdonarte. Dios desea renovarnos. Y Dios desea alcanzar a esta generación a través de hombres y mujeres renovados.
Porque cuando vos y yo nos dejamos renovar por el Señor, entonces somos lanzados hacia el futuro que Dios tiene planeado. Para vos, para mí, para todas las generaciones. Somos lanzados a los planes y a los proyectos de Dios. Cuando dejás que Dios te renueve. Y entonces tenés que preguntarte, hoy, mañana, masticarlo, ¿tendremos la capacidad de cambiar hábitos que me impiden renovar? ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?